Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando tortita de pan dulce. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. La receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción. Tengo 4 huevos, una taza de mantequilla. La mantequilla y los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Tengo un cuarto de cucharadita de sal, una taza de azúcar, tengo 300 gramos de harina multiuso y la harina ya está cernida, 4 gramos de polvo de hornear, también ya está cernido, una cucharada de vainilla y también tengo 4 cucharadas soperas de yogur. Y el yogur que voy a estar utilizando es este, que es natural. Vamos a estar necesitando un molde para hornearlo, un pedacito de papel de hornear, una brochita. Vamos a necesitar un recipiente un poco grande para revolver, un globo. Bueno, el primer paso que voy a hacer con la mantequilla que ya tenemos, voy a agarrar un poquito con la brochita y voy a engrasar el molde de la parte de abajo y de los lados. Una vez está engrasado, ponemos el papelito. Y encima del papel también le voy a agregar un poquito nada más de la mantequilla. Listo. Ahora vamos a comenzar a preparar la mezcla. Vamos a agregar el azúcar primero y la mantequilla. Vean, tiene que estar bien suavecita para que no les cueste deshacerla. Nos vamos a revolver bien hasta que esté bien incorporados los dos ingredientes. Ahora los huevos. Esta tortita de pan, como yo le llamo, la pueden preparar con la máquina, con la batidora, ¿verdad? Si tienen, si no, a mano. No necesitamos la batidora realmente para esto porque es bien rapidito. Si se nos sube mucho, traten de mantener limpio esta parte de acá arriba del recipiente. Así todo le va a quedar bien incorporadito, ¿verdad? No vamos a dejar nada que no esté revuelto. Y lo revolvemos otra vez. Bueno, ahora voy a agregar la vainilla y el yogur, la sal. Ahora vamos a estar agregando la harina en partes. Solo vamos a dejar ir un poco nada más. ¿Ven qué fácil es? Esto es una tortita de pan dulce bien sabrosa y bien rapidito. Vean. Ahora agregamos el último poco de harina. Y limpien los lados. Y por último agregamos el polvo de hornear. Bueno, ya tenemos toda la mezcla lista y bien revueltita. Ahora voy a poner a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit y listo, ya vamos a estar cocinando este pancito en un 2×3. Ponemos la mezcla. Ahora lo vamos a regar así, a regarlo que quede parejito. Este pancito les va a gustar. Cuéntenme si lo preparan. También, gracias, he recibido varios mensajes. Me dice que nos están viendo en muchos países. Háganme saber en los comentarios si preparan esta receta y de qué país nos ven. Díganme ahí en los comentarios. Y les agradezco mucho por ver nuestros videos. La medida del molde que estoy usando es 9×4,5×3. Bueno, y ahora, ya con el horno precalentado, lo vamos a poner en el horno. La tortita de pan la he cocinado por 55 minutos a 350 grados Fahrenheit y ahí va a depender del horno, ¿verdad? De cada quien. Esta tortita siempre se abre de arriba, eso es normal. Bueno, ahora la voy a probar. Vean, si el palito ya sale limpio, significa que ya está bien cocido. Han pasado 30 minutos, entonces lo voy a estar desmoldando. Vean, todavía se ve que está calientito un poquito. Y no se nos ha pegado para nada. Quedó bien lindo.
Bueno, ahora lo vamos a dejar que se enfríe completamente. Lo he dejado enfriar 1 hora. Vean, ya está listo para cortarlo. Ahora es el momento más delicioso que estamos esperando. Y lo vamos a estar cortando así para que vean cómo nos ha quedado de adentro. ¿Saben también esta tortita de pan dulce? También la pueden acompañar con un poco de sorbete. Vean, miren qué rica está. Lo tienen que dejar que se ponga bien frío. Miren, queda bien suavecito y como les dije anteriormente, no necesitamos la batidora. Es bien simple de preparar este pan y es bien sabroso. Este pan no les va a quedar como pan suelto de aquí adentro, de la parte de adentro. Queda como un poco durito. Entonces, bueno, yo espero que les guste y lo puedan preparar. Es bien fácil de preparar, ¿verdad? Y gracias por ver nuestros videos y apoyar a Cocina Lo Nuestro 416. Si les ha gustado este video, no olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Bueno, vean, aquí lo vamos a estar poniendo así en un platito. Voy a partir otro pedacito, pero les quiero enseñar esto, vean. Miren cómo nos ha quedado. ¡Está rico! Ahora solo el cafecito. Ok, voy a partir otro pedacito más. Voy a partir un pedazo así grandecito. Bueno, mis amigos, los dejo con esta tortita de pan dulce. Espero les guste y será hasta la próxima. Adiós.